Bienvenidos, señoras y señores, a este glorioso episodio de Cerveza Descalza. Vamos, bien. Aplaudan. Yo soy Joaquín. Félix Moya. Pablo Gio. Y aquí está permitido el pensamiento libre en cada sorbo. Señores, Sí. hemos tenido 2 semanas bastante intensas. Muy intensas. Muy intensas. Sí. Hemos recibido muchos elogios y odio de parte de los... No, pero más han sido los comentarios positivos. Sí, pero tú sabes que el sazón se lo da el odio, porque tú me entiendes. Ahí uno se da cuenta de que está lleno el espíritu humano. Los perros solo le ladran a los que van a caballo, le decían a Lilis. Oh, muy bien. Entonces, como ustedes ya saben, porque le dieron clic a este video, el tema de hoy es bastante sabroso. Entonces, Félix nos va a decir qué se está cocinando en la cocina de Cerveza Descalza hoy. Bueno, como estábamos hablando del episodio anterior, que se dividía en 2 partes, hemos estado hablando acerca de la identidad dominicana. Y en el episodio anterior estuvimos tratando ese tema desde un punto de vista antropológico, genético, sociohistórico. Pero, ¿qué hay del aspecto legal? ¿Qué define legalmente la nacionalidad dominicana? Entonces, por eso, como nosotros ninguno somos abogados, trajimos a nuestro amigo, hermano y compañero de trasnochos, el abogado, licenciado Gilberto Obgio. Bien. Sí, Bienvenido, Gilberto. Bienvenido, Gilberto. Gilberto es parte de la casa, señores. Gilberto está con nosotros desde un principio y forma parte tanto de nosotros como de Podcast Studios. O sea, A mí me llena de orgullo que tú digas eso. De verdad lo siento así. No, igual. No, tú sabes lo que te metiste aquí, sí. Bueno, yo digo que cuando el usuario número 50,000 registrado esté viendo para atrás la lista de videos y se encuentre con este video, con qué sé yo, ya cuando tenga millones de views y diga, wow, esa gente cuando empezó, oiga lo siguiente, no hace 3 semanas que fueron los primeros 1,000 views. Exactamente. 2 semanas atrás. Sí, que de hecho llevamos ya hasta la fecha más de 6,000 views en el último episodio. Y eso es algo totalmente sorprendente para nosotros. Nosotros sabemos que no iba a ir bien, pero no tan bien. O sea que esto de verdad que ha dado buen resultado, el atreverse. Claro. Pero está como que faltando algo. ¿Qué está faltando, Félix? Estamos como secos aquí. Estamos secos. Necesitamos lubricación. Lubricación. Ella pide lubricación, señores. Entonces vamos a lubricarnos todos. Vamos, ahí. Todos. Yo sé que... Ahí, esta es la parte más importante de nuestra introducción, donde hacemos un bautismo etílico de cada episodio para que las ideas fluyan como debe ser. Fluyan como deben fluir, ¿verdad que sí? El fray aquí va dando la bendición. Entonces, señores, salud. Salud. Skol. Skol. Está bien. Dios, qué bueno está bien. Esto está bien. Entonces, Gilberto, la última vez que tú estuviste por aquí, tuvimos el privilegio de ser entrevistado por ti individualmente sobre un tema bastante amplio, profundo y medio oscuro. Y la manera en que tú nos entrevistaste, la verdad que nos dejó a nosotros muy impactados y nos hizo creer ser mejores seres humanos y sobre todo mejores entrevistadores. Entonces, no creo que demos la talla como tú, pero yo creo que... Esperamos estar a la altura. Esperemos que por lo menos tú la pases bien. Yo se lo agradezco enormemente, de verdad. Ustedes se exceden en sus elogios y aunque lo recibo con humildad, no dejo de sorprenderme de la buena onda que embarga a cada una de esas manifestaciones de cariño, porque no son 100% reales. Ellos entrevistan y ustedes lo han visto. Son geniales. Gracias. Sí. No, tú sabes que eso es así. Sí. Especialmente la manera en que tú nos hiciste pensar ahí en el momento sobre esos temas que yo realmente nunca le había dado mente. Y lograste sacar un muy buen resultado. Y para los que nos están viendo, pueden ver las entrevistas en el listado de entrevistas y ahí se darán cuenta de lo que estamos hablando.
Exacto. Pero hoy tenemos el plato principal, Mr. Félix. Sí, que es hablar de qué define la identidad, digo, la dominicanidad. ¿Qué define la nacionalidad dominicana desde un marco legal? Señor, no lo dijimos al principio, pero realmente Gilberto, que mucha gente lo conoce, Gilberto es un reconocido abogado de la República Dominicana. Gilberto Objío es profesor en la UNFO. También ha trabajado como asesor del Estado en casos internacionales. Gilberto tiene un background bastante amplio, ¿no? A pesar de su juventud, pero una figura ya en el área legal aquí. Bueno, Sí. la verdad es que uno ha tenido la experiencia, la oportunidad de compartir con grandes equipos de personas a través de los años, y de esas experiencias hemos podido llevarnos aprendizajes que hoy en día nos hacen sentir, primero, muy bien con la comunidad jurídica dominicana. Nos sentimos que realmente el derecho dominicano aumenta no solamente en su calidad, sino en su tecnificación. Obviamente, vivimos una época digital y uno no puede estar de espaldas a eso. Lo traigo a colación porque siempre se piensa que el derecho es una rama que para aprenderla hay que sumergirse en bibliotecas, en libros viejos, en desempolvar. Y no es así. No, Ok. realmente eso... Juraba que era así. Claro, y cualquiera, pero... Eso da alergia, ¿eh? Claro que da alergia y quita tiempo y También. restringe la posibilidad de contrastar argumentos y te cierra a muchísimas fuentes interesantes del derecho y de ideas. Y esto tiene relevancia en la presentación porque quizá haya muchas personas que o van un día a ser abogados o sus hijos van a ser abogados y se imaginan el derecho como esta cosa extremadamente seria y cuadrada que impide el pensamiento discordante. Y esto es un podcast de libre pensamiento. Exacto. Y a lo mejor se sorprendan si uno dice cosas que rompen con la noción tradicional de lo que es la identidad, la nacionalidad, cómo se preserva o por qué el Tribunal Constitucional puede de golpe y porrazo decidir algo que a miles o quizás millones de futuros descendientes le arrebate, le quite o le modifique su nacionalidad, que no tiene que ser su autopercepción de la identidad. Exacto. Porque también vivimos una época Eso muy es diferente, progresista, claro, donde claro. mañana yo digo, yo me percibo suizo, soy suizo. Qué bien. Y yo multimillonario. Díselo a tu cuenta de banco. No, no está de acuerdo. Ahí no está de acuerdo. Está millonario en bolívares, sí. Ajá. Claro, claro. Entonces hay cosas que se imponen a la percepción individual. Exacto, exacto. Una de ellas es la nacionalidad. Claro, claro. Por eso es bueno aclarar esos contextos, aclarar esos términos, ¿no? Para ir poniéndonos en contexto y ser explicativos y con esto dar una luz en cuanto a este tema, que es un tema un tanto polémico, diría yo. Controvertido, sí. Sí, es bastante controvertido. Ha habido bastante problema en nuestro país últimamente, en los últimos años con ese tema. Pero comenzando, si vamos a hablar de qué define la nacionalidad dominicana, sería bueno empezar viendo cuál es el origen de la palabra dominicano o del gentilicio dominicano. ¿Por qué nos llamamos dominicanos? Señores, el gentilicio dominicano es mucho más, tiene mucho más años que el nombre como tal del Estado Dominicano. O sea, sobrepasa la edad que tiene la fundación del Estado Dominicano. Prácticamente desde la fundación de la ciudad de Santo Domingo, vamos por ahí por el 1496, hay dos hipótesis, digamos que son dos vertientes históricas, ¿no? Porque hay historiadores que atribuyen el nombre de la ciudad de Santo Domingo al padre de Colón, que dicen que fue Bartolomé Colón cuando fundó la ciudad en el margen oriental.
que en honor a él, a su padre Domingo, le puso Santo Domingo, porque también consideró que fue un domingo. Pero también está el tema de la Orden de los Dominicos, que fue en honor al santo de los dominicos, de Santo Domingo de Guzmán. El asunto es que históricamente, o sea, ya nosotros tenemos siglos, o sea, los habitantes de la parte oeste de la isla, que hablamos español, tenemos siglos llamándonos dominicanos. También se nos ha llamado españoles, quisqueyanos, etcétera. Pero sí, el gentilicio dominicano, que viene de Santo Domingo, tiene años. Entonces, ahí viendo, la fundación de la República, que fue en 1844, es algo mucho más reciente. Y yo traigo eso a colación para que definamos el concepto. O sea, ¿cuál es la diferencia, ¿no?, entre nacionalidad y Estado? Estado-nación. O sea, claro. Tú podrías hablarme un poquito de eso, Gilberto. Claro, mira. Hay conceptos que son adyacentes en el tema de la identificación de un individuo con un Estado. Entonces, esos conceptos adyacentes pueden ser etnia, nacionalidad. Que hablamos de eso en el episodio anterior. Es Carlos Muñoz. Bueno, no voy a decir estatalidad, pero cómo tú te vinculas con un Estado, con una organización política, un ente de derecho público. Entonces, vamos a comenzar a explorar esas fronteras que convergen en la noción de identidad. Exacto. Si vieron el capítulo anterior, se habrán dado cuenta que en cuanto al tema de la etnia, son rasgos culturales que son compartidos por una población que, además de los rasgos culturales, comparten, se reproducen entre sí, viajan juntos, tienen hábitos sociales similares que los hacen identificarse como un grupo, aunque subdivisible, un grupo que tiene un mínimo común identificador, o sea, que ellos se perciben como partes de la misma entidad. Esa entidad a la que ellos se perciben, no necesariamente a nivel de etnia, tiene efectos jurídicos. Por ejemplo, estos europeos de Europa del Este, que son conocidos como nómadas, que el nombre se me está yendo ahora. Los gitanos. Los gitanos. Tienen una etnia muy obvia, muy identificable, pero no hay un Estado per se que uno pueda mandarle a pedir una certificación de un acta de nacimiento del Estado de gitano, que te identifique a ti como gitano. Ellos se identifican como gitanos, pero sus documentos de identidad emitidos por los estados a los que son partes no los identifican con su etnia, sino con su nacionalidad, lo que nos trae al siguiente concepto. Bien. La nacionalidad es la relación jurídica que se tiene con un estado. Entonces, el individuo puede ser nacional de un estado cuando el estado, como organismo político, está organizado, tiene sus poderes públicos, su constitución, tiene la facultad y la soberanía de identificar a sus ciudadanos, proveerles documentos, cobrarle impuestos y hacerlos partes de sus políticas públicas, decidir sobre la restricción de sus derechos, aquellos que son que puede restringirlo y a aquellos que no, entonces, bueno, también puede, porque ostenta el poder sobre ese territorio. Entonces el Estado tiene, además de nacionales, territorio. No existe la noción de un Estado sin territorio. Hasta los más pequeños gobiernan sobre un punto geográfico donde ejercen la soberanía y todas sus manifestaciones del poder. Y hacen cumplir sus leyes. Entonces, los nacionales están atados al Estado por el cumplimiento de esas leyes. ¿Cómo se adquiere la noción de nacional? Es una consecuencia de cómo ese Estado ha organizado sus leyes para dotarlo o restringirlo a las generaciones futuras. Exacto. Y lo puede hacer por varias maneras. Ok, ahora, en este breve lapso hemos hablado dos conceptos: etnia, nacionalidad
y la necesidad de que la nacionalidad está atado a una figura de derecho público que le llamamos Estado. Y a un territorio geográfico. Ajá. Ahora, ese Estado que gobierna sobre sus ciudadanos puede decir quién es y quién no, es, su nacional. Y vamos a llegar ahí, vamos a llegar a ese punto. Pero antes, sí, me gustaría, o sea, definiendo conceptos, me gustaría que aclaremos lo que es un Estado-nación. Porque hay Estado-nación, pero también hay Estados que son plurinacionales. ¿Tú ves? Entonces, Cuéntame, ¿por dónde quieres abordar la noción de...? República Dominicana tiene varias naciones. No, Es una sola nación. República Dominicana es República Dominicana. Exactamente. Esto es un Estado-nación. Estado-nación. Hay países, hay estados Como San que Kitts y tienen... Nevis, que tiene una nación que gobierna 2 islas, por ejemplo, eso. O dame tu ejemplo, dame el ejemplo elegido por ti. No, hay estados que tienen varias nacionalidades, que son ya más bien étnicas, como tú hablaste ahorita. Por ejemplo, China. China tiene naciones. Tú tienes, por ejemplo, tienen la nacionalidad china, pero ellos tienen diferentes pueblos. O el reino de España, que tiene en Cataluña, tiene Barcelona, tiene diferentes subgrupos que se identifican con cierta autonomía. Como los gitanos en Málaga, que están muy concentrados en Málaga también. Pero bueno, son una etnia. Los gitanos son una etnia. Claro, como etnia. Pero como concentrados, entonces sería como identificados como, no entonces como una nación en sí, sino como decía Gilberto ahora mismo. Bueno, son un pueblo, una etnia. Lo que pasa es que los estados se pueden organizar de diferentes maneras. Y usualmente tiene que ver con la amplitud del territorio del que se trata. La forma más eficiente que persigue el Estado es controlar a la población con una organización que le permita evitar la división interna. Entonces, conservar la integridad. La integridad del Estado, claro. Del territorio. Entonces, tú te vas a encontrar con ejemplos históricos de estados que hoy agrupan lo que fueron antes muchos estados. O regiones que antes era un solo estado y hoy son muchos. La Unión Soviética era la federación de República Socialista Soviética. Se subdividió. Pero tú tienes, por ejemplo, el Reino de España, que dentro de él convergen poblaciones autónomas. Entonces esas poblaciones autónomas se organizaron de otra manera. Exacto. Se dieron parte de su soberanía, pero conservaron otras esferas de su soberanía. Como Estados Unidos también, por ejemplo. En Estados Unidos tú tienes esa situación, que es una federación, y como federación, cada estado ha conservado parte de su soberanía y ha cedido otra parte de la soberanía. Exacto. Eso, independientemente de cómo funcione, desde la óptica de la nacionalidad, lo que usualmente se opta como el mecanismo es definir por territorio o por sangre. O sea, o tú eres hijo de uno que ya fue, o tú naciste dentro de mi territorio. Sí. Ahorita vamos para allá. Pero vamos a comenzar por un punto. ¿Qué define la nacionalidad? ¿Qué dice la Constitución? ¿Quién es dominicano, según la Constitución de la República Dominicana? Hijo de dominicano. Residente legal de dominicano que no sea una persona ilegal o que esté en tránsito. El que se haga nacional a través del cumplimiento de las leyes que establecen el procedimiento para hacerse dominicano, que cumpla los requisitos. Eso es la naturalización. Sí. Entonces, tú puedes nacer dominicano o hacerte dominicano. El estatus de dominicano te lo da, como habíamos hablado antes, caer dentro de una clasificación jurídica que el Estado haya preestablecido como habilitante para hacerte dominicano. Hasta la sentencia del año 2013, por poner un ejemplo. La 168. La 168. No estaba claro si los ilegales que habían nacido en un estado de ilegalidad eran o no eran dominicanos. Y el Tribunal Constitucional tomó una postura. La que llegó a ser la postura que tomó el Tribunal Constitucional, independientemente de si usted esté a favor o en contra, obliga a los demás poderes del Estado. Porque es el poder jurisdiccional designado por la misma Constitución como supremo en ese sentido, en interpretar
los conceptos constitucionales y legales. Entonces, poco hace uno diciendo si la sentencia está bien o está mal. La sentencia dice que todo el que haya nacido de una persona que haya estado en un estado de ilegalidad no es dominicano. Porque no cumple el requisito de haber nacido en el territorio. Pudo haber nacido en el territorio, pero tiene que haber nacido dentro de un ámbito de legalidad. Ajá. Y eso acabó con una zona gris que definió que muchos hijos de haitianos, especialmente, la sentencia es notoria porque hay una población específica más afectada que otras poblaciones. Porque en República Dominicana no hay tanto alemanes, argentinos. No, ni italiano, ni chino, ni... Porque no tenemos frontera con siquiera ellos. venezolano Exactamente. tampoco. Ni tanto. Entonces, exactamente. ese argumento en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional, que esgrimen muchos organismos internacionales de que es discriminatoria contra los haitianos, es un sofisma, es falso. Lo que pasa es que no tenemos frontera con ninguno de esos otros países. Exactamente. Porque esto es un caso especial. Muy especial. Y es un caso que ellos mismos en su situación, si lo toman, van a tener un resultado de una población afectada diferente porque tienen una geografía diferente. Sí. Claro. Entonces, tú no puedes decir, bueno, es que es una sentencia diseñada para eliminar la nacionalidad de miles de dominicanos descendientes de haitianos. Así lo argumentan ellos. El Tribunal Constitucional dice, no, ellos son de la nacionalidad que sus padres sean o de que el Estado que gobierna su situación jurídica les permita ser, pero no son dominicanos. O sea, ellos pueden ser haitianos, pueden ser chilenos, pueden ser argentinos, italianos, lo que sea. Exacto. Pero vamos a seguir ahondando sobre ese tema de la sentencia 168. Pero para que se entienda mejor el tema, para que sea más claro, vamos a definir un par de conceptos. Lo que es jus soli y jus sanguinis. Muy bien. Jus soli, que se escribe ius solis. es una raíz latina que significa derecho. Y solis es tierra. Es el derecho por haber nacido en la tierra. Jus sanguini, ya hemos dicho que jus es derecho, sanguini viene de sangre. Es el derecho que se adquiere por la sangre de tus padres en este caso. La nacionalidad se adquiere o por un mecanismo de jus solis o de jus sanguini en la mayoría de los casos. Entonces, cuando un estado opta porque sus nacionales solo son los que nacen de otros nacionales previos, tiene una postura sobre cómo se va a conformar su población futura. Sí. Mónaco y países pequeños pueden que prefieran este estilo porque así pueden controlar una población de emigrantes o de inmigrantes. De inmigrantes, sí. Porque sus condiciones geográficas le indican que podrían ser rápidamente superados en número. Aplastados totalmente. Y el Estado tiene tiene principios de supervivencia específicos como entidad política a la que nosotros nos adherimos como ciudadanos, Exacto. como nacionales, como la preservación del Estado. Exacto. Entonces usted no le puede decir, por ejemplo, a un Estado que tenga, qué sé yo, 5,000 nacionales, que todo el que nazca allá va a ser su nacional, porque en varios años usted puede haber tenido más nacimientos y puede votar en una selección y decir, bueno, o sea, no voy a decir más nacimientos, sino a través de los años usted puede emigrar para allá y generar una población de emigrantes con derecho a voto. Sí. Que supere rápidamente a la población que está ahí. Exactamente. Entonces eso no es deseable para ninguna entidad política. Sí. Totalmente lo contrario a lo que pasa en Estados Unidos, que es jus solis, que por su condición geográfica, de tanto terreno que tiene, a ellos sí le conviene, hasta un punto obviamente, tener una inmigración para poder llenar todo ese territorio. Ellos sí se pueden dar, vamos a decir, ese lujo de tener esa condición para poder ser ciudadano, que después de unos años tú haces tu prueba de ciudadanía y tu mano derecha y seguramente ya tú eres ciudadano. Y creo que Canadá también aplica muchísimo. Sí, eso parecido. Sí, Canadá también. Entonces, a nosotros nos afecta más por el territorio
Me imagino que por eso decidieron los sabios el derecho a hacerlo jus sanguinis, o me equivoco. Aquí es mixto, porque aquí tú, si estás en un estatus de legalidad y naces en el territorio, tú puedes optar por la nacionalidad dominicana. Y el Estado dominicano te admite la doble nacionalidad. O sea, que no te restringe que si tú eres un nacional de otro país que estuviste legal en República Dominicana y tu hijo nació aquí, que ese muchacho sea tanto de tu nacionalidad como de la nacionalidad que él elija si quiere ser dominicano, porque él lo hizo legalmente. Y sucede también al revés. Si yo me voy para afuera y obtengo otra ciudadanía, no pierdo mi ciudadanía dominicana. Aquí se admite la doble nacionalidad. Sí, Okay. desde Si allá 1994. te dicen, tú no puedes ser de otra nacionalidad. Si tú eres de la mía, Ah, ok, ya es otra cosa. es un asunto que tú tienes que resolver de cara a aquel estado. No sé si tú tendrás conocimiento si hay muchos países que admiten la doble nacionalidad. Bueno, hoy en día no hay que saber de memoria nada de eso, porque uno lo busca en internet Sí, y lo papá consulta Google. y Porque ya no hay como que despolvar libros ni estar en una biblioteca. No, pero ciertamente hay muchos países, Ok, muchos porque países yo como que admiten la doble nacionalidad. Aquí no se admitía hasta 1994, me parece, ¿verdad? Que fue cuando se hizo una reforma de la Constitución, en ese tiempo que pasó el tema ese de las elecciones. No estudié ese capítulo. Los 2 años Balaguer por ahí, ¿no? No, el 94 te estoy hablando. Cuando reformaron la Constitución, Sí, yo me acuerdo, sí, por yo el tenía- tema electoral, el tenía tema, 13 años. el tema de la crisis electoral. Ajá. Bueno, no sé, no. Pero, anyway, aquí se acepta la doble nacionalidad de hace unos añitos para acá. Pero, ¿qué es lo que la gente tiene que conservar en su memoria? De el Estado dominicano, en este caso. Pero puede ser cualquier Estado. Lo que se está hablando incluso en este programa puede aplicar a cualquier persona en el mundo entero. Si el adquirir la nacionalidad depende del cumplimiento de las leyes, uno se puede hacer la pregunta. El niño que nace no sabe si su papá está cumpliendo o no está cumpliendo la ley. Esto no se trata del niño, porque entonces la pregunta es, bueno, pero ¿cómo un niño puede violar la ley? No, claro. Especialmente recién nacido. Ajá. Puede uno, no voy a decir agredir su futuro, pero puede uno condicionar o puede uno decidir en su perjuicio. El problema es que cuando se observa desde el fenómeno del sujeto que acaba de nacer, no se tiene la imagen completa. Claro. Hay que pensar qué hizo que los que sí podían decidir, que eran sus padres, tomaran la decisión de ir a hacerlo nacer allá. Entonces, ya el juzgamiento de las consecuencias jurídicas que tenga la acción de los padres sobre el futuro de sus hijos puede ser entendido de una manera... hay que recordar que el interés del Estado, el interés político del Estado, de su preservación y su administración, supera el interés individual de los sujetos. Sí. Y lo supera no es esta generación ni la que viene. El Estado tiene que pensar en 100 generaciones más para adelante. Correcto. Tú puedes definirnos lo que es la patridia. Es la condición de no tener un vínculo jurídico con ningún Estado. Exactamente. Entonces, si usted tiene etnia, si usted tiene identidad, si usted tiene muchos de los rasgos de la personalidad y de los derechos políticos de primera y segunda generación, pero no tiene nacionalidad, de repente muchos de esos derechos humanos están en juego. Sí, porque tú no tienes ningún documento de identidad que te permita... Tú no puedes oponerle la identidad que tú te percibes al otro, porque tú dices, bueno, yo me llamo Gilberto y soy dominicano, sí, pero no tengo un pasaporte dominicano ni nadie me reconoce como dominicano. Exacto. Entonces el otro me dice, bueno, yo ni siquiera te tengo que creer que tú te llamas Gilberto, Ah, claro, porque tú necesitas tener un documento. que diga quién tú eres. Exactamente. Entonces eso genera muchos... Eso está prohibido. La patridia, hay convenios internacionales provenientes de las Naciones Unidas Los derechos. que velan porque los estados impidan eso. Entonces, si la pregunta de la patria surge como consecuencia de pensar en qué pasó con los descendientes de los haitianos declarados no Los que se vieron dominicanos, afectados por la sentencia. 168-13. siguen siendo haitianos, Siguen siendo haitianos. pero O siguen sea, siendo italianos y siguen siendo argentinos y siguen siendo de muchos otros países que simplemente no lo mencionamos por número, porque sus estadísticas, porque no tenemos frontera con ellos, los hacen... Pero ¿por qué siguen siendo? O sea, No son la patria. si la ley... Exacto. Pero para que eso quede un poco más claro. Si, de acuerdo a esa sentencia,
la ley no le otorga la nacionalidad dominicana a esos hijos de inmigrantes, entonces, ¿por qué siguen? O sea, ¿qué nacionalidad tienen entonces? Si nacieron aquí. Pueden optar por la de sus padres. Pero no podemos tapar el sol con un dedo. En Haití no hay un estado que le pueda garantizar a ellos ni siquiera un acta de nacimiento. No. Entonces, por un lado, podemos mantenernos hablando casi como si esto se tratara de un equipamiento médico, aséptico, y como que nada nos toca y lo estamos viendo desde allá. O podemos entender que como personas están pasando también por una calamidad. Y durante varias generaciones seguirá siendo así. Lo que hay que ponerse y pensar desde la óptica de un Estado, ¿qué es mejor? Organizar ahora y que varias generaciones tengan que transitar por el proceso de definir sus propias relaciones jurídicas con los estados que les reconocen sus relaciones, o postergarlo. Porque lo que sí va a pasar es que en 100 años no va a haber discusión. Porque en el 2013 salió la sentencia, en el 2113 todo el afectado probablemente habrá cesado su vida. Entonces, eso quiere a nosotros decirnos algo sobre las ventanas de conciencia de los ciudadanos y las ventanas de conciencia de los poderes públicos. Uno dirá, qué mal, y es verdad, qué mal, que hayan personas que cuando vayan a buscar la solución en el otro estado le digan, de ti no sabemos nada. Porque, o sea, en Haití, la constitución haitiana es por jus sanguinis. Sí. Según tengo entendido. Sí. La constitución haitiana le asegura a todos los haitianos nacidos en el mundo entero que sus hijos son haitianos. Sí, a pesar de que nazcan fuera del territorio haitiano. O sea, claro, igual que la de nosotros, le permite al dominicano que tenga a sus hijos fuera. Es igual. Obviamente, hay que empatizar con la situación desde la óptica de cómo, en la posibilidad de que las leyes lo permitan, asistir a esa persona para que sus documentaciones, sus identidades y el ejercicio de sus derechos humanos estén preservados, aún bajo las condiciones que sean. Eso es una cosa distinta a darle la nacionalidad dominicana como solución a su problema jurídico. Pues se le pudiera dar un estatus de residente legal, creo yo. Claro, bueno, la que los poderes públicos establezcan. Porque que nosotros como ciudadanos no estamos aquí para realmente resolver la cuestión en su totalidad. Es una cuestión jurídica. Entonces, ¿cuáles medidas se están tomando o se piensan tomar para aliviar un poco este problema humanitario? Yo creo que hay muchos planes de regularización que hemos estado viendo desde el año 2013 en ejecución y que en gran medida le han dado un vehículo a los, especialmente la población de descendencia haitiana, Sí. específicamente, para que puedan de manera jurídica tener un estatus de legalidad aquí o en su país. Sí. Entonces, el Ministerio de Interior y Policía se llaman así mismo planes de regularización. Los ha extendido y extendido y extendido. Tenían un plazo y ese plazo, lo repito, fue extendido y extendido. Sí. Entonces, por presión de los organismos internacionales o con razón, digo por presión, pero también con mucha razón, porque 10 años es muy poco tiempo. 20 años es muy poco tiempo para que una persona que nunca en su vida ha tenido otra identidad que la de el país donde nació, porque hay que recordar que el niño no tiene, o sea, al niño hay que explicar muy bien a la persona afectada que su problema nace como la consecuencia de la decisión de su padre, y que a pesar de eso, sus padres muy poca decisión tuvieron, porque lo que hicieron fue huir de la hambruna, huir de la violencia, tratar de dar una mejor vida a ese niño. Entonces, hay que tener la cara muy dura para uno decirle, simplemente esto es una cuestión jurídica. Lo es, pero también hay que tener más de dos dedos de frente y saber que es un caso humanitario. Entonces, ¿cuáles son los procesos mediante el cual una persona adquiere la ciudadanía, la nacionalidad dominicana, un extranjero? ¿Cuáles son sus opciones? Lo primero es residir en la ciudad, el territorio dominicano de manera legal por el tiempo que establezcan las leyes en el momento en que la vaya a
optar. Hoy en día me parece que son 10 años o 5 años. Habría que revisar específicamente el criterio de la ley. Eso puede cambiar porque es una decisión del Congreso establecer el tiempo necesario para que una persona pueda optar por la nacionalidad. Ese es el primer criterio. Agotar el periodo de permanencia que las leyes, y quiero hablar en términos generales porque esto aplica para otro país. Y yo creo que este podcast es internacional. Sí. Entonces, Lo es. Lo es. en ese sentido, para casi todos los sistemas jurídicos, el criterio es residir o vincularse jurídicamente con una persona ya nacional a través de el matrimonio, tener hijos y cumplir el estándar de la ley. Depositar su documento, no ser una persona que tenga, por ejemplo, un historial criminal y simplemente es eso. O sea, ni siquiera parece, dicho así, tan difícil. Claro. Pero cuando tú dices no tener un historial criminal y si yo entré ilegalmente, ya no tengo ahí un antecedente. Bueno, podríamos hacer esa pregunta. Podría preguntarse desde una óptica más, eso es. más filosófica. Es el Está violando derecho la al ley. libre tránsito. O sea, No, pero yo estoy empezando por lo básico, así llano. Vamos a empezar desde lo más básico. Infringiste la ley para entrar aquí. que es el caso de la mayoría de haitianos. Entonces Sí, ya estás en falta. Entonces que obviamos eso y si lo obviamos, ¿qué mensaje le estamos dando a todos los demás? Todos los demás que quieren entrar aquí. Digo yo, no sé, o sea, yo no soy abogado. Es controversial esa parte, porque la verdad, porque yo iba a hacer una pregunta casi ahora, que era desde el punto de vista humanitario. En el enfoque humanitario, si es necesario hacer una revisión a los requisitos de la nacionalidad dominicana, en cuanto al tema que estuvimos hablando casi ahora mismo, en cuanto a lo de los haitianos y eso. Pero Vamos a un brindis, señores. Hagamos un brindis, ¿por qué no? Bueno, vamos a hacer un brindis y voy a aprovechar el brindis para decir lo siguiente. Pero tomen. Sí, claro. Hay que tomar así. Pablo, a tu pregunta.